Tu alma posee una sabiduría profunda, pero tu mente racional a menudo se niega a aceptarla. En este video, exploramos 7 verdades poderosas que tu alma ya conoce, pero que tu mente rechaza por miedo, dudas o condicionamientos sociales. ¿Estás listo para abrir los ojos a una nueva forma de entenderte a ti mismo? No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre psicología, espiritualidad y desarrollo personal. Déjanos un comentario, ¿con cuál de estas verdades te identificaste más? Basándonos en las ideas del gran Carl Jung, descubriremos conceptos como la sombra interior, la intuición, el propósito del sufrimiento y la conexión con el inconsciente colectivo. Cuando la mente y el alma están en conflicto. ¿Alguna vez has sentido que hay una parte de ti que sabe más de lo que tu mente consciente puede comprender? Tal vez has tenido un sueño que parecía transmitir un mensaje profundo, pero que no podías explicar lógicamente. O quizás, en un momento de silencio, has sentido que tu vida necesita tomar un rumbo diferente, aunque tu mente te diga lo contrario. Estos momentos no son coincidencias. Son expresiones de tu alma, esa parte profunda de tu ser que contiene verdades que la mente, dominada por la razón y el miedo, se niega a aceptar. Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, exploró en profundidad esta tensión entre lo consciente y lo inconsciente, entre el ego y el sí mismo. Introdujo conceptos fundamentales como la sombra, la persona, la individuación y el inconsciente colectivo para explicar cómo funciona la psique humana. En este artículo, exploraremos 7 verdades esenciales que tu alma conoce, pero que tu mente rechaza. ¿Por qué? Porque aceptarlas implicaría renunciar a la ilusión del control y ver tu vida desde una perspectiva completamente nueva. Descubramos juntas estas verdades. 1. La existencia de la sombra interior. 2. El mayor tesoro escondido en la oscuridad. ¿Qué es la sombra y por qué la negamos? La mente tiende a verse a sí misma como moral, lógica y en control. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Cada uno de nosotros tiene un lado oculto, formado por emociones, deseos y pensamientos que la sociedad nos ha enseñado a considerar inaceptables. Este lado fue llamado por Carl Jung la sombra y representa todo lo que reprimimos o negamos sobre nosotros mismos. La sombra no es algo malo en sí mismo, pero se vuelve peligrosa cuando es ignorada. Cuanto más nos negamos a enfrentarla, más fuerte y destructiva se vuelve. Jung decía: cada hombre lleva una sombra, y cuanto menos encarnada esté en la vida consciente del individuo, más oscura y densa será. ¿Cómo se forma la sombra? Desde la infancia, se nos enseña qué es bueno y qué es malo según las normas sociales, familiares y culturales. Por ejemplo, si un niño aprende que la ira es mala, intentará reprimir sus emociones agresivas en lugar de expresarlas de manera saludable. Si una niña es educada para ser agradable y no expresar su frustración, puede convertirse en una adulta que oculta su enojo y lo transforma en resentimiento. Si un niño es ridiculizado por llorar, reprimirá su lado sensible y se convertirá en un adulto que no se permite ser vulnerable. Todos estos aspectos no desaparecen. En cambio, son empujados al subconsciente, donde se convierten en parte de nuestra sombra. ¿Cómo actúa la sombra en tu vida? Si no reconoces tu sombra y no trabajas con ella conscientemente, encontrará otras formas de manifestarse, a menudo de manera destructiva. Hay varias formas en que la sombra influye en nuestra vida. 1. Proyección. Tu sombra se refleja en los demás. Cuando no reconocemos nuestros propios rasgos negativos, tendemos a proyectarlos en los demás. Este mecanismo psicológico se llama proyección y aparece frecuentemente en nuestras relaciones interpersonales. Jung decía: todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. 2. Comportamientos compulsivos y reacciones emocionales exageradas. Si parte de tu sombra es la ira reprimida, puede manifestarse en explosiones emocionales aparentemente injustificadas. Por ejemplo, una persona que se enorgullece de ser calmada y racional puede tener momentos de explosión emocional sin entender por qué. Alguien que se considera generoso y altruista puede sentir un resentimiento profundo hacia los demás, pero no permitirse reconocerlo. La sombra no puede ser ignorada para siempre.
Si no la reconoces, encontrará una forma de manifestarse, ya sea a través de reacciones impulsivas, ansiedad o depresión. 3. Relaciones difíciles. Atraes personas que reflejan tu sombra. ¿Has notado alguna vez que tiendes a atraer a cierto tipo de personas problemáticas en tu vida? Puede que tengas relaciones tensas con personas que son críticas, emocionalmente ausentes o controladoras. Esto ocurre porque atraemos personas que reflejan aspectos no reconocidos de nuestra propia sombra. Si, por ejemplo, creciste en un entorno en el que tus emociones no eran validadas, es posible que atraigas parejas que rechazan tus sentimientos. Tu subconsciente te empuja a recrear los mismos patrones para ofrecerte la oportunidad de ser consciente de ellos y superarlos. ¿Cómo integrar tu sombra? Integrar la sombra no significa volverse una persona mala o actuar impulsivamente. Al contrario, significa aceptar todos los aspectos de tu personalidad y usarlos de manera consciente y constructiva. Aquí tienes algunas formas de comenzar este proceso. 1. Observa tus reacciones emocionales fuertes. Cada vez que sientas una emoción intensa hacia alguien, pregúntate: ¿qué parte de mí refleja esto? Por ejemplo, si te irrita a alguien que se jacta demasiado, pregúntate si, en el fondo, tú también deseas reconocimiento, pero no te lo permites. Si tiendes a juzgar a las personas perezosas, pregúntate si tú mismo reprimes tus momentos de descanso. 2. Reflexiona sobre tus miedos y tu vergüenza. La sombra está estrechamente relacionada con lo que nos avergüenza admitir sobre nosotros mismos. ¿Qué aspectos de ti mismo temes reconocer? ¿Qué te enseñaron en la infancia que era vergonzoso o inaceptable? ¿Cómo afectan estas creencias tu vida adulta? 3. Escribe un diario sobre las emociones reprimidas. Llevar un diario es una de las formas más efectivas de sacar a la luz el contenido de la sombra. Intenta responder preguntas como: ¿qué es lo que más me molesta de los demás y por qué? ¿Qué rasgos negativos me niego a reconocer en mí mismo? ¿Qué aprendí a reprimir en la infancia? 4. Trabaja con tus sueños. Jung consideraba los sueños como un portal al inconsciente y a la sombra. Si tienes un sueño en el que aparece alguien que te asusta o te irrita, pregúntate: ¿qué parte de mí simboliza esta persona? ¿Por qué es importante integrar tu sombra? Cuando ignoras tu sombra, vives una vida fragmentada, dominada por el miedo y las proyecciones. Pero cuando aceptas tu sombra, comienzas a sentirte más completo y auténtico. Allí donde reina el miedo, también crece el poder de la sombra. Tú eliges. ¿Seguirás huyendo de tu sombra o tendrás el coraje de mirarla de frente? 2. Tu verdadera identidad no es tu ego. ¿Qué es el ego y cómo te limita? El ego es la parte de ti que se identifica con la imagen que proyectas en el mundo. Construye una persona, una máscara social que te permite funcionar en la sociedad, adaptándote a lo que se espera de ti. Desde la infancia, aprendemos que para ser aceptados debemos comportarnos de cierta manera. Ser buenos estudiantes, exitosos, amables, responsables. Poco a poco, nuestra identidad se moldea en función de estas expectativas externas y, sin darnos cuenta, comenzamos a identificarnos completamente con este personaje que hemos creado. Pero tu alma sabe que eres mucho más que tus logros, tu estatus o la opinión que los demás tienen de ti. Dentro de ti existe un ser auténtico, libre de etiquetas y condicionamientos, esperando ser descubierto. Volverse consciente de la propia personalidad significa volverse consciente del hecho de que lo que creías que eras, en realidad, no eres tú. Carl Jung. Cuando vives solo desde el ego, te limitas a una identidad artificial que no refleja quién eres realmente. Esto puede llevarte a sentirte desconectado, vacío o insatisfecho, incluso cuando aparentemente lo tienes todo. ¿Cómo descubrir tu verdadero yo? 1. Cuestiona las etiquetas sociales. Pregúntate: ¿quién serías si renunciaras a todas las etiquetas que has adoptado? Si no fueras el trabajador exitoso o la persona responsable, ¿quién serías realmente? Si nadie te juzgara, ¿cómo te comportarías? Ser consciente de las etiquetas que te definen te ayudará a distinguir entre lo que realmente eres y lo que has aprendido a ser para encajar. 2. Dedica tiempo a la introspección.
Sin distracciones externas, ¿qué sientes que es verdadero dentro de ti? Pasa tiempo en silencio, sin estímulos constantes como el teléfono o la televisión. Pregúntate qué aspectos de tu vida te hacen sentir vivo y cuáles te generan insatisfacción. Tu verdadero ser no se encuentra en el ruido del mundo exterior, sino en los momentos de conexión profunda contigo mismo. 3. Identifica los momentos en los que te sientes auténtico. Observa cuando te sientes más en paz, más alineado contigo mismo. ¿Cuándo te permites ser tú sin miedo al juicio? ¿Qué actividades te hacen olvidar el tiempo y sentirte plenamente presente? ¿Cuándo sientes que actúas desde tu esencia y no desde una obligación externa? Reconocer estos momentos te ayudará a reconectar con quien realmente eres y a liberarte de la máscara del ego. El camino hacia tu verdadero ser es un viaje de desaprendizaje y autenticidad. ¿Te atreves a descubrir quién eres más allá de las expectativas? 3. La intuición es tan valiosa como la razón. Razón vs intuición. Dos formas complementarias de conocimiento. Vivimos en una sociedad que valora la lógica, el análisis y la evidencia científica. Se nos enseña a confiar solo en aquello que se puede medir, calcular y demostrar. Sin embargo, existe otra manera de percibir la realidad, una que la ciencia moderna apenas comienza a explorar. La intuición. Carl Jung consideraba que la intuición es una de las 4 funciones fundamentales de la psique humana, junto con el pensamiento, la sensación y el sentimiento. A diferencia del pensamiento lógico, que procesa la información paso a paso, la intuición nos brinda respuestas instantáneas en forma de sensaciones o certezas internas, sin una justificación aparente. La intuición nos muestra las posibilidades tal como son, sin explicarlas lógicamente. Carl Jung. La intuición es esa voz interior que te dice que algo no está bien, aunque no tengas pruebas claras. Es esa sensación inexplicable que te impulsa en cierta dirección o te advierte de un peligro invisible. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en ella? ¿Por qué la mente rechaza la intuición? La razón y la lógica se consideran seguras porque se basan en hechos verificables. La intuición, por otro lado, parece subjetiva e impredecible. Nuestra mente racional teme lo desconocido y busca control, mientras que la intuición proviene precisamente de esa zona profunda del inconsciente, de lo que no podemos explicar con claridad. Además, muchos de nosotros fuimos educados para reprimir nuestra intuición desde la infancia. No sueñes despierto, usa la cabeza. Si no tienes una prueba clara, no puedes estar en lo cierto. No existen coincidencias, todo tiene una explicación lógica. Estas creencias nos hacen perder la confianza en nuestras propias sensaciones y depender únicamente de la lógica. Pero al ignorar la intuición, nos privamos de una fuente profunda de sabiduría interna. ¿Cómo escuchar y desarrollar tu intuición? La intuición no es un don reservado para unas pocas personas especiales. Todos tenemos esta capacidad, pero, al igual que un músculo, debe ser entrenada para fortalecerse. Aquí hay algunas formas de desarrollar tu intuición. 1. Medita y escucha tu cuerpo. La intuición a menudo se manifiesta a través de sensaciones físicas sutiles. Un nudo en el estómago, un escalofrío inexplicable o una sensación de paz interior. Para volverte más consciente de estas señales, comienza a observar tu cuerpo cuando tomes decisiones. ¿Cómo te sientes físicamente cuando eliges entre 2 opciones? ¿Sientes ligereza o tensión? La meditación ayuda a reducir el ruido mental, permitiendo que la intuición se exprese con mayor claridad. 2. Registra tus sueños. Jung consideraba los sueños como un puente directo entre el consciente y el inconsciente. La intuición a menudo se comunica a través de símbolos e imágenes que aparecen en los sueños. Lleva un diario de sueños y observa los patrones que se repiten. Anota los símbolos o sensaciones fuertes que experimentas en los sueños. Pregúntate, ¿qué mensaje intenta transmitirme mi inconsciente? Incluso si no comprendes de inmediato el significado de un sueño, presta atención a cómo te hace sentir. La intuición a menudo opera más allá de las palabras. 3. Presta atención a las sincronicidades. ¿Alguna vez has tenido momentos en los que por casualidad te encontraste con la persona exacta que necesitabas ver? ¿O has visto el mismo número o símbolo varias veces en un día?
Jung llamó a estos eventos sincronicidades, coincidencias significativas que parecen tener un propósito profundo. Son señales de que estás en el camino correcto y de que tu intuición intenta llamar tu atención. Observa los patrones y repeticiones en tu vida. Anota los momentos en los que sientes que algo te está enviando un mensaje. No descartes estas experiencias como meras casualidades, son el lenguaje sutil de tu alma. ¿Cuándo deberías confiar en tu intuición? Si bien la intuición es una guía valiosa, es importante aprender a diferenciarla del miedo o de deseos impulsivos. Una forma sencilla de evaluar la autenticidad de una intuición es preguntarte: ¿viene desde un lugar de calma o de ansiedad? Una intuición genuina trae claridad, incluso si su mensaje es incómodo. En cambio, el miedo genera confusión y agitación. ¿Es persistente? Una intuición real regresa constantemente a tu conciencia, mientras que los impulsos pasajeros son cambiantes y contradictorios. ¿Está alineada con tu verdadero ser? La intuición auténtica te guía hacia el crecimiento y la autenticidad, no hacia la evasión de responsabilidades o confrontaciones necesarias. Conclusión: redescubre tu sabiduría interior. La lógica y la razón son herramientas esenciales, pero no son las únicas formas de conocimiento. La intuición es ese sentido del alma que puede guiarnos más allá de lo que nuestra mente limitada puede comprender. Cuando aprendes a escuchar tu intuición, descubres tu propia brújula interna, una que puede llevarte a tomar decisiones más auténticas, construir relaciones más armoniosas y vivir una vida en equilibrio con tu verdadero ser. Así que la próxima vez que sientas una corazonada o una coincidencia que parezca tener un significado especial, detente y escucha. Puede que sea tu alma hablándote. 4. El sufrimiento tiene un propósito evolutivo. La mente evita el dolor, pero el alma lo comprende. La naturaleza humana nos impulsa a buscar el placer y evitar el sufrimiento. Nuestra mente racional asocia el dolor con el fracaso, con la pérdida, con algo que debe ser eliminado lo más rápido posible. Sin embargo, el alma sabe que el sufrimiento no es solo una carga, sino una herramienta poderosa de transformación. Carl Jung comparaba este proceso con la alquimia interior, en la que el fuego del dolor no destruye, sino que refina, purifica y nos acerca a nuestro verdadero ser. No te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu propia oscuridad. Carl Jung. Es en los momentos de crisis cuando nos vemos obligados a cuestionar lo que dábamos por sentado, a mirar dentro de nosotros mismos y a descubrir partes de nuestra psique que, en tiempos de comodidad, habrían permanecido ocultas. Si bien la mente teme la incomodidad, el alma reconoce que, sin dolor, no hay crecimiento. El sufrimiento como catalizador de la transformación. Cuando la vida nos enfrenta a experiencias difíciles, tenemos dos opciones: resistirnos y sufrir aún más, o aceptar el dolor como parte de nuestro viaje y permitir que nos transforme. 1. El dolor destruye las ilusiones del ego. A menudo, vivimos identificados con una imagen de nosotros mismos que hemos construido con base en expectativas externas. ¿Quién debemos ser? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? Pero el sufrimiento rompe estas ilusiones y nos obliga a ver la realidad con mayor claridad. Por ejemplo, una persona que basa su valor en el éxito profesional puede atravesar una crisis cuando pierde su empleo, obligándola a redefinir su identidad más allá de su carrera. Alguien que ha construido su autoestima en torno a una relación amorosa puede enfrentarse a una ruptura que lo lleve a descubrir su propio valor, independiente de la aprobación de los demás. El dolor nos obliga a mirar más allá de la superficie y a conectar con nuestro verdadero yo. 2. El sufrimiento nos muestra nuestra sombra. Las experiencias dolorosas sacan a la luz partes de nosotros que preferimos ignorar. Miedos, inseguridades, traumas del pasado. Si reaccionamos con ira descontrolada, si nos sentimos desbordados por la ansiedad, si caemos en patrones de autodestrucción, es porque algo en nuestro interior necesita ser visto y sanado. En este sentido, el sufrimiento no es el enemigo. Es el maestro que nos muestra aquello que aún no hemos integrado en nuestra conciencia. ¿Cómo usar el sufrimiento para crecer? En lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, podemos cambiar la perspectiva y preguntarnos, ¿qué me está mostrando esta experiencia sobre mí mismo? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan cambiar?
Si pudiera ver esto como una oportunidad de crecimiento, ¿qué aprendería? 1. Acepta el dolor como parte de tu viaje. El dolor no es un castigo ni una señal de que algo anda mal contigo. Es parte inevitable de la experiencia humana y, si lo permitimos, también puede ser una fuente de sabiduría. Aceptar el sufrimiento no significa resignarse a él, sino dejar de luchar contra la realidad y aprender de ella. Pregúntate, ¿qué parte de mí está resistiéndose a esta experiencia? ¿Por qué? 2. Encuentra el mensaje oculto en la dificultad. Cada experiencia difícil tiene algo que enseñarnos. A veces, el aprendizaje es evidente. Otras veces, requiere una introspección profunda. Si estás atravesando un momento de sufrimiento, pregúntate: ¿qué me está mostrando esta experiencia sobre mí mismo? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan cambiar? Si pudiera ver esto como una oportunidad de crecimiento, ¿qué aprendería? Incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en sabiduría si estamos dispuestos a aprender de ellas. Conclusión. Abraza la transformación. El sufrimiento no es el fin, sino el comienzo de una nueva comprensión de ti mismo. Si en este momento estás pasando por una etapa difícil, recuerda que la oscuridad no es permanente y que cada crisis es una oportunidad para despertar a una versión más auténtica de ti. La pregunta no es ¿cómo evito el dolor?, sino ¿cómo puedo permitir que me transforme? Cuando dejas de temerle al sufrimiento y comienzas a verlo como una herramienta de evolución, te conviertes en el verdadero alquimista de tu propia vida. 5. Las relaciones tóxicas tienen un mensaje oculto. La mente las ve como errores, pero el alma las reconoce como lecciones. Cuando una relación nos causa dolor, la reacción natural de la mente es culpar a la otra persona, lamentar haber tomado una mala decisión o intentar olvidar la experiencia lo más rápido posible. Sin embargo, el alma ve las relaciones desde una perspectiva más profunda. Cada persona que entra en nuestra vida, incluso aquellas que nos hieren, nos está mostrando algo sobre nosotros mismos. Carl Jung explicaba que nuestras relaciones son un espejo de nuestro mundo interior. Todo lo que amamos en los demás refleja aspectos que valoramos en nosotros mismos, y todo lo que nos irrita nos muestra partes de nuestra psique que aún no hemos reconocido o aceptado. Todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una mejor comprensión de nosotros mismos. Carl Jung. Esto significa que las relaciones tóxicas no son simples errores del destino. Son oportunidades para descubrir nuestras heridas, patrones inconscientes y aspectos de nuestra sombra que necesitan ser sanados. ¿Por qué atraemos relaciones difíciles? Si te has encontrado en relaciones repetitivas donde experimentas el mismo tipo de dolor, rechazo o abuso emocional, no es una coincidencia. Es una señal de que algo en tu interior necesita ser visto y transformado. 1. Las relaciones son un reflejo de nuestras creencias inconscientes. Desde la infancia, formamos creencias sobre el amor y el valor personal basadas en nuestras experiencias con los cuidadores principales. Si crecimos en un entorno donde el amor estaba condicionado, es posible que, como adultos, busquemos inconscientemente relaciones donde debamos esforzarnos para ser aceptados. 2. La otra persona es un espejo de tu mundo interior. Cada relación difícil es una oportunidad para preguntarte: ¿qué parte de mí se refleja en esta persona? Si te relacionas con personas manipuladoras, ¿dónde en tu vida no estás siendo completamente honesto contigo mismo? Si siempre atraes parejas emocionalmente frías, ¿podría ser que tú también has aprendido a reprimir tus emociones? Si te rodeas de personas que te critican constantemente, ¿cuánto te criticas a ti mismo? Al identificar la conexión entre la relación y tu mundo interior, en lugar de simplemente culpar a la otra persona, puedes comenzar un proceso de transformación real. ¿Cómo usar las relaciones como herramienta de autoconocimiento? 1. Observa los patrones en tus relaciones. Si te das cuenta de que repites las mismas dinámicas con diferentes personas, es una señal clara de que hay una lección que aún no has aprendido. ¿Qué tipo de personas atraes con frecuencia? ¿Cuál es el papel que tiendes a jugar en las relaciones? ¿Salvador, víctima, perseguidor, dependiente? ¿Qué emociones se activan en ti cuando estás en estas relaciones? El simple hecho de tomar conciencia de estos patrones es el primer paso para cambiarlos.
3. Pregúntate. ¿Qué parte de mí se refleja en esta persona? Cada vez que alguien te genere una emoción intensa, ya sea enojo, frustración o dolor, en lugar de reaccionar automáticamente, haz una pausa y pregúntate. ¿Por qué esta persona me afecta tanto? ¿Qué parte de mí está reaccionando? ¿Hay algo dentro de mí que necesito sanar o reconocer? A veces, lo que más nos molesta de los demás es algo que también existe en nosotros, pero que no queremos aceptar. 3. Agradece la lección y elige diferente. Cuando comprendes el mensaje detrás de una relación difícil, puedes tomar una decisión consciente. Aprender la lección y cambiar tu comportamiento. Establecer límites más claros. Elegir relaciones que te nutran en lugar de repetir viejos patrones. Recordemos que el propósito de las relaciones no es hacernos sufrir, sino ayudarnos a crecer. Si vemos cada experiencia como una oportunidad de evolución, dejamos de ser víctimas de nuestras circunstancias y nos convertimos en creadores de nuestra realidad. Conclusión: transforma el dolor en sabiduría. Las relaciones tóxicas pueden ser dolorosas, pero también pueden ser maestras poderosas. Si en lugar de verlas como errores las vemos como espejos, descubriremos que en cada una de ellas hay un mensaje oculto sobre nosotros mismos. La pregunta no es ¿por qué me pasó esto?, sino ¿qué puedo aprender de esto? Cuando tomas esta perspectiva, dejas de repetir las mismas historias y comienzas a escribir un nuevo capítulo en tu vida. 6. Existe un inconsciente colectivo. La mente cree que eres un individuo separado, pero el alma sabe que formas parte de algo más grande. Desde pequeños, se nos enseña que somos seres individuales con identidades separadas, historias únicas y pensamientos propios. Nos identificamos con nuestro nombre, nuestra cultura, nuestras experiencias personales y creemos que nuestra mente es completamente autónoma. Sin embargo, a un nivel más profundo, nuestra psique no es completamente nuestra. Carl Jung descubrió que, además del inconsciente personal, que almacena recuerdos y experiencias individuales, existe un inconsciente colectivo, un depósito universal de conocimiento, símbolos y patrones compartidos por toda la humanidad. Todo el pasado de la humanidad está registrado en nosotros. Carl Jung. El inconsciente colectivo es como una memoria ancestral que heredamos al nacer, un vasto océano de experiencias humanas que influye en nuestra manera de pensar, sentir y percibir el mundo, incluso sin darnos cuenta. ¿Qué es el inconsciente colectivo y cómo nos afecta? El inconsciente colectivo no es algo que aprendemos. Es algo que ya está en nosotros. Es el conjunto de estructuras psicológicas profundas que compartimos con todas las generaciones pasadas. Jung observó que muchas civilizaciones, a pesar de no haber tenido contacto entre sí, desarrollaron mitos, religiones y símbolos similares. ¿Por qué culturas tan distintas representaban los mismos dioses, héroes y conflictos en sus relatos? La respuesta estaba en la existencia de patrones universales en la psique humana. Estos patrones fueron llamados por Jung arquetipos, imágenes simbólicas que emergen del inconsciente colectivo y que influyen en nuestra psique sin que seamos plenamente conscientes de ello. Los arquetipos. Los patrones universales de la psique. Los arquetipos son modelos universales de comportamiento y significado que aparecen en mitos, sueños, cuentos y expresiones culturales de todo el mundo. Son la base de nuestra forma de interpretar la realidad y de dar sentido a la vida. Algunos de los arquetipos más importantes que Jung identificó son: 1. El sabio. Representa el conocimiento profundo, la búsqueda de la verdad y la iluminación. Es la figura del maestro, el guía espiritual o el anciano con sabiduría. En la cultura popular, personajes como Merlín, Sócrates o Yoda encarnan este arquetipo. 2. La sombra. Es la parte oscura y reprimida de nuestra psique, los aspectos que no queremos reconocer en nosotros mismos. Este arquetipo aparece en la figura del villano, el lado oscuro del héroe o los monstruos en los mitos. 3. El héroe. Simboliza la lucha del individuo por superar obstáculos y alcanzar la realización. Es la historia de aquellos que enfrentan pruebas difíciles y renacen más fuertes. Ejemplos clásicos son Hércules, el rey Arturo o Neo en The Matrix. 4. La Gran Madre. Representa la figura materna, la protección, la fertilidad y el amor incondicional,
pero también puede simbolizar la posesión y la destrucción. Ejemplos son la Virgen María, la diosa Isis o la Madre Tierra. Estos arquetipos, aunque no siempre los percibimos conscientemente, nos influyen en la forma en que interpretamos el mundo, nuestras relaciones y nuestras elecciones en la vida. Sensación de conexión con la historia de la humanidad. A veces sentimos que ciertos lugares, culturas o periodos históricos nos resultan familiares, como si tuviéramos un recuerdo inconsciente de ellos. ¿Cómo podemos conectar conscientemente con el inconsciente colectivo? Si bien el inconsciente colectivo influye en nosotros de manera automática, también podemos aprender a explorarlo conscientemente para obtener una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo. 1. Explora mitos y símbolos universales. Lee sobre mitología, cuentos tradicionales y símbolos de diferentes culturas. Pregúntate: ¿qué arquetipos aparecen en mi vida? ¿Qué historias o personajes han resonado conmigo desde la infancia? Esto puede darte pistas sobre los patrones psicológicos que están activos en tu psique. 2. Presta atención a tus sueños. Jung creía que los sueños eran la puerta de entrada al inconsciente colectivo. Llevar un diario de sueños y analizar sus símbolos puede ayudarte a entender qué mensajes te está enviando tu inconsciente. ¿Hay imágenes recurrentes en tus sueños? ¿Sientes que ciertos símbolos tienen un significado especial para ti? ¿Tus sueños reflejan desafíos o aprendizajes que estás enfrentando en tu vida? 3. Observa los patrones en la humanidad. A lo largo de la historia, las civilizaciones han enfrentado desafíos similares. La lucha por el poder, la búsqueda de significado, el conflicto entre el bien y el mal. Estos patrones se repiten porque son parte de la naturaleza humana. Pregúntate: ¿cómo se reflejan estos patrones en mi vida personal? ¿Qué conflictos globales resuenan conmigo y por qué? Al reconocer estos patrones, puedes desarrollar una mayor comprensión de la humanidad y de ti mismo. Conclusión: eres más que un individuo, eres parte de una red infinita. La mente nos hace creer que estamos separados, que somos únicos y que nuestra experiencia es exclusivamente nuestra. Pero en lo más profundo, estamos conectados a algo mucho más grande que nosotros mismos. El inconsciente colectivo nos une con todas las generaciones pasadas y futuras. A través de los arquetipos, los sueños y los símbolos, accedemos a una sabiduría ancestral que trasciende el tiempo y el espacio. Cuando comprendemos esto, dejamos de sentirnos solos y comenzamos a ver la vida como parte de una historia universal, en la que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar. 7. La muerte no es el final absoluto. La mente teme a la muerte, pero el alma sabe que la existencia no termina aquí. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha luchado con el misterio de la muerte. Nuestra mente racional, limitada por el tiempo y el espacio, la percibe como el fin definitivo, como una frontera infranqueable. Sentimos miedo ante lo desconocido, angustia ante la posibilidad de dejar de existir y dolor ante la pérdida de quienes amamos. Pero el alma lo ve de otra manera. En lo más profundo de nuestra psique, existe una intuición ancestral de que la muerte no es un punto final, sino una transformación, un pasaje hacia otra forma de existencia. Carl Jung, aunque científico en su enfoque, siempre estuvo fascinado por la dimensión espiritual de la psique humana. Creía que la conciencia no se limita a la experiencia individual, sino que está conectada a una realidad más grande, más allá del tiempo y del cuerpo físico. No podemos saber qué es la muerte, pero el alma parece tener un profundo conocimiento de la eternidad. Carl Jung. ¿Qué nos dice la psicología junguiana sobre la muerte? Jung estudió los relatos de personas que habían experimentado estados cercanos a la muerte y observó que muchas de ellas describían visiones de luz, reencuentros con seres queridos fallecidos y una profunda sensación de paz. Para él, estos relatos no eran meras ilusiones del cerebro moribundo, sino expresiones de un conocimiento profundo del inconsciente. Además, Jung notó que en los sueños de personas cercanas a la muerte aparecían símbolos arquetípicos de transición. Ríos que cruzar, puentes, barcos que zarpan, caminos desconocidos. Estos símbolos no eran exclusivos de una sola cultura o religión, sino que aparecían en todo el mundo, lo que indicaba que la psique humana tiene un conocimiento innato sobre la muerte y el más allá. Mitos, arquetipos y la idea de la inmortalidad.
En todas las culturas, encontramos mitos y símbolos que sugieren que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva fase de existencia. 1. El ciclo de la vida y la muerte en la naturaleza. El mundo natural nos ofrece constantes recordatorios de que la muerte no significa destrucción, sino transformación. Las estaciones cambian, el invierno parece una muerte, pero la primavera siempre regresa. Una semilla debe ser enterrada en la oscuridad para florecer en nueva vida. El agua de un río parece desaparecer en el océano, pero nunca deja de existir. Si la naturaleza funciona en ciclos de muerte y renacimiento, ¿por qué la conciencia humana sería diferente? 2. La creencia en la reencarnación y la continuidad del alma. Muchas tradiciones espirituales, desde el hinduismo hasta el budismo y el gnosticismo, sostienen que la muerte es solo una transición, un cambio de estado. Incluso en el cristianismo y otras religiones monoteístas, la idea de la vida después de la muerte es central. El alma continúa su viaje más allá del cuerpo físico. ¿Por qué esta idea se repite en tantas culturas? Jung sugería que estas creencias podrían no ser solo constructos culturales, sino expresiones del inconsciente colectivo, una verdad profunda que nuestra psique reconoce intuitivamente. ¿Cómo podemos cambiar nuestra relación con la muerte? Si la muerte no es el final, sino una transformación, ¿cómo podemos superar el miedo y verla de una manera más sabia? 1. Reflexiona sobre la mortalidad como parte de la vida. Negar la muerte solo genera más ansiedad. Aceptarla como una parte natural del ciclo de la existencia nos ayuda a vivir con más plenitud. Pregúntate: ¿cómo cambiaría mi vida si supiera con certeza que la muerte no es el final? ¿Qué haría diferente si entendiera la muerte como una transición y no como una pérdida? 2. Observa los símbolos de transformación en tu propia vida. Cada vez que has atravesado una crisis profunda, una pérdida o un cambio radical, has experimentado pequeñas muertes. Pero esas muertes han dado paso a nuevas etapas de crecimiento. Conclusión: ¿qué eliges creer? Ahora conoces estas 7 verdades que el alma reconoce, pero que la mente suele rechazar. El ego busca control y certezas. Quiere pruebas tangibles y teme lo desconocido. Pero el alma no necesita certezas absolutas, porque siente la verdad en su núcleo más profundo. La pregunta es: ¿tendrás el coraje de aceptar lo que tu alma ya sabe? Soy Juan, gracias por escucharme.